Buenas tardes. Esta es la asignatura de electrónica analógica y digital. Mi nombre es Pablo Hernández. Ya hemos visto algunas características de esta asignatura, ¿cierto? La descripción de la asignatura. Eh, Vamos a pasar entonces a la unidad en la que estamos trabajando, que es electrónica digital. Los aprendizajes esperados que queremos lograr en esta asignatura o en esta unidad es implementa circuitos electrónicos digitales utilizando software de especialidad para verificar su funcionamiento mediante simulación en base a lógica combinacional. Vamos a estar viendo entonces también en esta unidad sistemas secuenciales, conversores, según criterios de seguridad y trabajo colaborativo. Los criterios de evaluación que vamos a estar viendo dentro de la asignatura es muy importante tenerlos en cuenta, que son relación a los sistemas de numeración con los diversos datos procesados, considerando procedimientos de conversión entre bases numéricas. Vamos a ver cómo se diferencian los componentes electrónicos digitales de acuerdo a sus características de operación en equipos, sistemas electrónicos y aplicaciones industriales. Vamos a ver simulación de circuitos electrónicos digitales utilizando software de especialidad en base a lógica combinacional, sistemas secuenciales y conversores. Y vamos a ver, ¿cierto?, comprobar el funcionamiento de circuitos electrónicos digitales típicos utilizando software de especialidad en base a manuales, fichas técnicas y algunos estándares predefinidos. Los contenidos mínimos entonces que tenemos que abordar en esta asignatura son sistemas de numeración, álgebra de Boole, ¿cierto? Puertas lógicas, tecnología y funcionamiento de circuitos integrados digitales, dispositivos combinacionales, codificadores, decodificadores, multiplexores y demultiplexores, circuitos secuenciales síncronos y asíncronos, como son los flip-flop, RS, los JK, tipo D y tipo T. Bueno, vamos a estar haciendo uso de tablas de verdad, diagramas de tiempo, parámetros básicos de reloj, flanco, nivel, tablas características y de transición, registro de desplazamiento y contadores integrados. Vamos a ver los tipos de memoria y su clasificación, conceptos básicos y estructura interna, capacidad, tipos de buce, operación, volatilidad y cronogramas de acceso, proceso de lectura y escritura en circuitos con memoria. Bueno, entonces vamos a ver esto es un reforzamiento que vamos a ver, ¿cierto?, en esta asignatura, que es la electrónica digital. ¿Qué es entonces, tal como ya lo dije, ¿cierto? ¿Qué es la electrónica digital? Bueno, la electrónica digital es una parte de la electrónica que trabaja con señales digitales, es decir, que trabaja con valores de corriente y tensión eléctrica que solo pueden poseer dos estados en el transcurso del tiempo. Hay o no hay corriente o tensión, por eso este tipo de electrónica siempre es binaria. Significa, cierto, que vamos a estar trabajando solamente con dos valores, es decir, ceros y uno. Por ejemplo, una corriente pulsatoria, como aparece aquí en la figura, ¿cierto? En esta corriente nosotros tenemos un 1 y un 0, un 1 y un 0, y así sucesivamente. En esta corriente pulsatoria, ¿cierto? Nosotros vamos a tener dos tipos de valores que son de tipo binario, ¿ya? Es decir, vamos a trabajar solamente con ceros y 1. Un 1 representa un estado alto y un 0 representa un estado bajo. A diferencia de lo que son los sistemas analógicos, ¿cierto? En donde yo voy a tener una señal que varía en el tiempo y a medida que avanza el tiempo, esta señal va a tomar distintos valores. En este caso, ¿cierto? A medida que avanzamos en el tiempo, ¿cierto? El tiempo no tiene, digamos, relación con el tipo de señal. Nosotros vamos a tener un estado alto o un estado bajo en electrónica digital o en circuitos digitales. ¿Ya? El valor 1 suele estar asociado al valor máximo de tensión o corriente y el valor 0 al valor mínimo o a su ausencia.
Muchos sistemas analógicos están siendo sustituidos por sistemas digitales que realizan funciones similares debido a sus ventajas inherentes. ¿Cuáles son estas? Mayor flexibilidad propia de un circuito integrado, mayor factibilidad de diseño, flexibilidad debido al carácter programable de muchos circuitos digitales, procesado y transmisión de datos de una forma más eficiente y fiable, factibilidad de almacenamiento, menor costo en general. Bueno, esas son algunas de las características, ¿cierto?, que tienen los dispositivos, y circuitos digitales, ¿ya? Entonces, gracias a la electrónica digital, nosotros vamos a tener dispositivos mucho más fiables, ¿cierto? Que van a tener algunas características como son almacenamiento, ¿cierto?, de información, ¿ya? Y muchas ventajas que nos ofrece hoy la tecnología. Bueno, los sistemas digitales se clasifican en dos grandes grupos. Tenemos los sistemas combinacionales. ¿Qué es un sistema combinacional? Bueno, la salida en cualquier instante de tiempo depende del valor de la entrada. Nosotros vamos a tener un sistema, por ejemplo acá tenemos un sistema, ¿cierto?, que va a depender, la salida que tenga este sistema, cualquiera sea esta, va a depender siempre de la cantidad de entradas, ¿ya? La salida que yo tenga acá va a depender de las entradas, de cómo las entradas se comporten. Por ejemplo, aquí tengo un sistema, ¿ya?, que tiene 2 entradas, y aquí tengo un sistema que tiene 4 entradas y una salida. Bueno, la salida entonces va a depender exclusivamente de cómo estas entradas se combinen. Y para combinar, ¿cierto?, habitualmente, ¿cierto?, yo voy a trabajar con tablas de verdad, en donde yo voy a tener combinaciones de ceros y 1, ¿ya? Entonces la salida en cualquier instante de tiempo depende del valor de las entradas en ese mismo instante de tiempo, salvo los retardos propios de los dispositivos electrónicos. Son por tanto sistemas sin memoria, ¿ya? Los sistemas combinacionales son sistemas que no tienen memoria, ¿ya? Por otra parte están los sistemas secuenciales. La salida del sistema va a depender del valor de las entradas en ese instante de tiempo y del estado del sistema, es decir, de la historia pasada del sistema. Son sistemas con memoria. Una vez que ya sabemos qué es la electrónica digital, vamos a empezar a estudiarla por medio de las llamadas compuertas lógicas y algunas operaciones lógicas en binario. Por lo tanto, vamos a empezar a conocer cuáles, ¿cierto?, son estas variables que se conocen como variables binarias, ¿ya? Bueno, la variable binaria es toda variable que solo puede tomar dos valores, dos dígitos, ¿ya? Que corresponden a dos estados distintos. Esta variable la usamos para poner el estado en el que se encuentra un elemento de maniobra o una entrada. Por ejemplo, una entrada podría ser un interruptor, un pulsador, un sensor. Por ejemplo, aquí tengo el ejemplo ya de un PLC donde yo tengo entradas, ya, que son en este caso pulsadores o interruptores, y voy a tener una salida. El comportamiento de esta salida, que para este ejemplo son unas luces, va a depender exclusivamente de la combinación que yo genere aquí en la entrada, ¿ya? Y del programa que tenga en forma interna en mi PLC, ¿ya? Entonces, esta variable la usamos para poner el estado en el que se encuentra un elemento de maniobra en entrada. Y el receptor, por ejemplo, puede ser una lámpara, un motor, ¿ya? Aquí a la salida podría yo tener una lámpara, un motor, qué sé yo, ¿ya? Siendo diferente el criterio que tomamos para cada uno. Veamos cómo son los estados en cada caso. Receptor o elemento de salida, ¿cierto? En la salida, ya que nosotros habitualmente en la salida colocamos un LED, ¿cierto? Pero podemos tener en la salida una lámpara, un motor, un timbre, ¿ya?, etcétera. Y estos elementos de salida pueden estar encendidos en estado 1 o apagados en estado 0, ¿ya? El elemento de entrada, que podría ser un interruptor, un pulsador, un sensor, etcétera, ¿ya?, que puede estar este elemento
como aquí en este ejemplo, en este dibujito que ya lo hemos visto en clase, podría estar activado o accionado, que eso va a ser un estado 1, o sin accionar, ahí, ¿cierto? Está levantado sin accionar. En este caso, eso es un estado 0, ¿ya? Cuando decimos accionado, quiere decir que cambia de posición, comparándola cuando su posición era en reposo. Imaginémonos un interruptor que su posición en reposo es abierto, ¿ya? Entonces, a ver si nosotros hacemos aquí un interruptor, ¿cierto? Un interruptor, por ejemplo, ¿ya? Y ahí, ¿cierto? Está el interruptor abierto, ¿ya? Ese estado en un estado, ¿cierto? 0, está en reposo. Imaginemos un interruptor que su posición en reposo es abierto, ¿cierto? Si su estado es abierto, entonces esto sería un 0. Si ahora lo pulsamos y lo cambiamos de posición, su nueva posición ahora sería un interruptor cerrado, ¿cierto? Si nosotros accionamos este interruptor, ahí, ¿cierto? Entonces ahí cerramos el interruptor, ¿cierto? Y ahora esto se conoce como su nuevo estado va a ser 1. Podría ser al revés. Imaginémonos que el interruptor está cerrado en reposo, pues el estado en reposo sería igualmente 0. Pero el interruptor, en este caso, para el estado 0, sería un interruptor cerrado y no abierto como antes. Bueno, habitualmente nosotros vamos a decir, ¿cierto?, que el interruptor va a estar cerrado y el estado va a ser 1, y ese está abierto, el estado va a ser 0. En el caso de los elementos de entrada, los valores 0 y 1 no están asociados a que están abiertos o cerrados, sino al cambio de estado de reposo o presionado o activado, ¿ya? En conclusión, el estado solo quiere decir si el interruptor o pulsador se pulsa o no se pulsa, ¿ya? Para nuestro ejemplo, cuando nosotros accionamos sobre el interruptor, a eso le llamamos estado alto, y si está sin accionar, estado bajo o 0, ¿ya? Pulsado el estado 1, sin pulsar, estado 0. Cuando es un ejemplo de salida, por ejemplo, un motor o una lámpara, si está funcionando, su estado será 1, y si no está funcionando, ¿cierto?, el estado va a ser 0, ¿ya? Bien, entonces vamos a hablar aquí de algunos elementos, ¿cierto?, que vamos a estar utilizando en este tipo de circuito, como son las compuertas lógicas, ¿ya?, y las operaciones lógicas. Vamos a ver, ¿cierto?, lo que es el álgebra de Boole. Son las operaciones matemáticas que se usan en el sistema binario, sistema de numeración que solo va a utilizar el 0 y el 1. Aquí tienes todas las operaciones lógicas que nos interesan. Hay más, pero con esta tendremos suficiente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos A más B, ¿ya? Que esto nosotros lo habíamos visto en clase, ¿cierto? Una operación A más B, dijimos que es una compuerta OR, ¿cierto? Eso es una compuerta, entonces, OR, ¿ya? Y esta, ¿cierto?, una multiplicación, le vamos a decir una compuerta AND, ¿ya? Son muy sencillas estas compuertas, pero es fundamental conocerlas bien cuando vamos a generar, ¿cierto?, o interpretar algún tipo de circuito, ¿ya?, o el resultado de las funciones lógicas. Entonces, las compuertas lógicas son componentes electrónicos representados por un símbolo con una o dos entradas. Incluso pueden ser más entradas, ¿ya?, y una sola salida que realiza una función, ecuaciones con variables binarias, y que toman unos valores de salida en función de lo que tenga, ¿cierto?, la entrada, ¿ya? Las puertas lógicas también representan un circuito eléctrico y tiene cada una su propia tabla de verdad en la que viene representado todos los posibles valores de entrada que puede tener y los que le corresponden de salida según la función, ¿cierto?, que estemos representando.
Vamos a la primera compuerta lógica, ¿cierto? O a la primera puerta lógica. Esta puerta lógica igualdad, función igualdad, ¿cierto? Entonces, como vemos, la función que representa una compuerta es tal que el valor de la salida, que es un motor o una lámpara, es siempre igual del estado de la entrada. Es decir, aquí tenemos un circuito análogo. Si nosotros presionamos este circuito, ¿cierto? Aquí lo cerramos, la ampolleta se va a encender, ¿cierto? Si está en 0, aquí de acuerdo a nuestra tabla de verdad, ¿cierto? Si está en 0, la salida va a ser 0, pero si accionamos aquí, como lo he hecho, ¿ya? Si accionamos, inmediatamente la salida va a ser 1, es decir, la ampolleta va a estar encendida. El pulsador entonces en estado 0, sin pulsar, la lámpara está apagada, o lo que es lo mismo en estado también 0, ¿ya? Si ahora pulsamos el pulsador estado 1, la lámpara se enciende y pasará también al estado 1. La tabla de verdad nos da los estados de la salida para los posibles estados de entrada, que en este caso solo son 2, 0 o 1. ¿Ya? De esta manera entonces se comportan las compuertas lógicas o puertas lógicas. En este caso, esta compuerta es una compuerta sí, ¿ya? Es decir, si la entrada es 0 o el interruptor está abierto, la salida va a ser 0, pero si pulsamos este interruptor, es decir, pasa al estado 1, esta ampolleta se va a encender, es decir, la salida va a ser 1. La compuerta NOT, ¿ya? Esta es la compuerta no o NOT, ¿ya? Entonces aquí tenemos esta compuerta, fíjese, es una puerta tal que la entrada siempre es contraria al valor de salida. En las funciones, ¿cierto? Una barra sobre la variable, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, este circuito representativo, ¿cierto? Yo voy a hacer aquí un circuito que había ya hecho en clase, ¿cierto? Voy a hacer acá. Vamos a hacer aquí un circuito para poder representar de forma análoga, ¿cierto? Esta compuerta. Entonces aquí tenemos nuestro circuito, ¿cierto? Para esta compuerta. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Entonces, de acuerdo a la tabla de verdad, en las funciones, una barra sobre una variable significa que tomará el valor contrario, ¿ya? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, aquí, ¿cierto? Si yo tengo acá, esta entrada dice A y salida S, ¿ya? Entonces, si yo dijera A en la entrada, ¿cierto? Voy a hacer esta misma representación, pero para que entiendan lo que quiere decir ahí. Y ahora la salida le voy a llamar A negada, ¿ya? La salida de esto va a ser A negada. ¿Qué significa eso? Que si aquí, ¿cierto? La entrada es 0, la salida negada va a ser 1, ¿ya? Y si la entrada es 1, la salida negada, esa rayita representa que la salida es negada, la salida va a ser 0, ¿ya? En las funciones, entonces, una barra sobre una variable significa que tomará el valor contrario. Ya esto está A, aquí está A negado, ya esa barrita indica que es lo contrario. O valor invertido. Veamos entonces sus funciones, el símbolo del circuito eléctrico y su tabla de verdad. Entonces aquí tenemos, este es el símbolo eléctrico de una compuerta NOT. Cuando nosotros lo queramos, ¿cierto? Ver esta compuerta en el Proteus. Esta es la compuerta 7404, ¿ya? La compuerta 7404. Ya voy a borrar ahí esa. A ver si me deja borrar esto. Listo. Ahí.
Esta es la compuerta entonces 7404 cuando nosotros la busquemos en Proteus. ¿Ya? ¿Y cómo se va a comportar esta compuerta? Bueno, si nosotros tenemos un 0, ¿cierto? Es decir, si esto está abierto, esta lamparita se va a encender, pero si ahora cerramos, ¿cierto? Este interruptor, entonces ahora se va a generar un cortocircuito y la ampolleta se va a apagar. Es decir, si cerramos la ampolleta, ¿cierto? La ampolleta se va a apagar. Ahí se produjo una cosa media rara. Ahí está. ¿Ya? Entonces, la pluma. Ahí está. ¿Ya? Entonces, si está abierto, esto va a estar encendido, pero si la cerramos, ¿cierto? Ahí pulsamos el interruptor, la ampolleta se va a apagar. ¿Ya? Así es como funciona una compuerta 7404. ¿Ya? Entonces ahí tenemos. La función nos dice que el estado de salida es el de la entrada A, pero invertida, ¿cierto? Es decir, la salida es lo contrario de la entrada. En este tipo de compuerta, siempre la salida va a ser contraria a la entrada, ¿ya? Si A es 1, A invertida será 0. Si A, ¿cierto? A con rayita va a ser lo contrario, ¿ya? Como vemos, el pulsador está en estado 0, cerrado, y la lámpara en estado 0, ¿cierto? Del pulsador estará encendida en estado 1, ¿ya? Entonces, de esa manera vamos a representar, digamos, este circuito, ¿ya? Bueno, ahí la verdad es que la mejor manera de representar este circuito es haciendo esto, ¿cierto? Ahí y ahí, ¿ya? Entonces, si está el interruptor abierto, ¿cierto? Ahí dice cerrado, pero si está abierto, ¿cierto? La ampolleta va a estar encendida y si se cierra, ¿cierto? Si se cierra, entonces la ampolleta va a estar apagada. Va a ser siempre lo contrario, ¿ya? Bueno, cuando pulsamos el pulsador en estado 1, la lámpara se apaga y estará en estado 0. Todas las puertas lógicas se invierten a la salida, su símbolo, ¿cierto? Lleva un círculo en el extremo. Entonces, cuando veamos esta compuerta que es la 74, ¿cierto? Una compuerta NOT es la 74, 0, ya no me va a salir, 7404 o compuerta NOT, ya, NOT. Entonces, va a llevar un símbolo, a un círculo aquí a la salida, ¿ya? En el extremo, entonces, esta compuerta va a llevar un círculo, ¿ya? Bueno, luego tenemos la compuerta OR, que también, ¿cierto?, la hemos visto en clase. Este es el símbolo de la compuerta OR, ¿cierto? Esta tiene la función suma, contactos en paralelo. En este caso hay dos elementos de entrada, dos pulsadores. Para que la lámpara esté encendida, estado 1, debe estar un pulsador, cualquier pulsador, cualquiera de los dos, ¿cierto? Puede estar activo. Al sumar las entradas de la tabla de verdad, ¿cierto? 0 o 1 es igual, ¿cierto?, a ese circuito. Mira Proteus, ¿cierto?, para ver cómo funcionan estos circuitos, esta compuerta básicamente, ¿cierto? Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos, ¿cierto?, que hemos estado viendo en clase, pero aquí vamos a aprender algunas herramientas que son súper importantes. Ops, aquí. Ya, ahí vamos a colocar eso. Bueno, y le hacemos zoom, ¿cierto?, para poder hacer un... Entonces, dijimos, esto lo vamos a detener, parece que estaba ahí corriendo. Ya, entonces, la primera compuerta dijimos que vamos a ver es la compuerta 7404, que es la compuerta, esta es la compuerta NOT. Bueno, yo le puedo poner 7404 y parece que igual si le coloco NOT, también aparece ahí, ¿ya? Le damos a aceptar
Y aquí tenemos, ¿cierto?, la compuerta. Fíjese, vamos a utilizar esta nueva herramienta que estuve viendo la semana pasada, que se llama... primero vamos a utilizar fíjese. Vamos a ver, ¿cierto?, cómo se va a comportar esta herramienta. Lo vamos a dar vuelta aquí. Aquí, ¿cierto? Y vamos a utilizar el power, fíjese. Aquí vamos a utilizar el power, que es 5 volt, ¿ya? Aquí 5 volt. Y vamos a utilizar el GND, que es 0 volt, ¿ya? Entonces, este tiene solamente dos entradas, ¿cierto? Y vamos a utilizar aquí un LED, ¿cierto? En este caso, vamos a utilizar ese LED, ¿ya? ¿Y qué más necesitamos? Bueno, una resistencia. La resistencia siempre para los LED que vamos a estar utilizando puede estar entre 220 y 800, ¿ya? Si usted le coloca, por ejemplo, solamente aquí 10 kilos, ya no nos va a encender el LED. Entonces, fíjese, voy a utilizar una resistencia primero para de 220, ¿ya? Y en otro ejemplo a lo mejor voy a usar de 330. ¿Ya? Ok, le decimos. Listo. Listo. Y vamos a hacer la prueba. Fíjese, aquí estoy conectado al negativo, es decir, si estoy en el negativo, ese es un estado 0. ¿Ya? Si estoy en el positivo, ese es un estado 1 y está apagado. Entonces ahí tenemos la función de esta compuerta. Bueno, entonces aquí tenemos, ¿cierto?, nuestro circuito. Entonces cuando está en estado 1, ¿cierto? Un 1 es cuando está VCC. Y cuando está en estado 0, ¿cierto?, que a GND está encendido. Cuando está en 0, entonces va a estar encendido. Y cuando está en 1, va a estar apagado. A ver, veamos otro ejemplo. Haciendo este mismo circuito, pero vamos a utilizar otra herramienta que también nos va a ayudar, ¿cierto? En vez de utilizar aquí un switch, vamos a utilizar esta herramienta que se llama el Logis Pro V, ¿ya? Fíjense, ¿para qué nos va a servir? Bueno, nuevamente vamos a ocupar aquí una compuerta NOT, fíjense, ¿ya? Vamos a colocar aquí un LED, ¿cierto? Que ya todos sabemos cómo encontrar un LED, ¿cierto? Y vamos a colocar aquí una resistencia, ¿ya? Para un poco ver, ¿cierto?, cómo es que se comporta esto. Mire, nosotros podemos hacerlo de estas dos maneras, ¿ya? Entonces, ¿qué necesitamos? Aquí un GND ahora. Vamos acá a esta herramienta, fíjese dónde están los modos Power y GND. Entonces, aquí pinchamos, ¿cierto? Y ahí le vamos a dar. Y mire, este tenía 330 y le vamos a dar 220, ¿ya? 220. Este circuito, estos dos circuitos son exactamente iguales. ¿Cuál es la única diferencia? Aquí en la entrada. Aquí estoy trabajando con un interruptor y aquí voy a trabajar con un generador de un estado lógico, ¿ya? Entonces, fíjese, lo voy a hacer funcionar. Fíjese, cuando está en estado 0, entonces, como es una compuerta NOT, funciona al revés, ¿cierto? Si está en estado 0, aquí voy a tener un estado 1, es decir, encendido. Si ahora lo cambio el estado a 1, ¿ya? Inmediatamente el LED pasa a un estado bajo, ¿cierto? 0. Entonces es una compuerta NOT y hemos visto, ¿cierto? Hemos utilizado este otro tipo de compuerta, ¿cierto?, para poder determinar el funcionamiento de este sistema. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a ver la compuerta OR, ¿ya? La compuerta OR, entonces, que ya habíamos visto, ¿cierto? Vamos a probarla con esta tabla de verdad. Aquí es súper importante ver cómo se crea esta tabla de verdad, que también lo hemos estado viendo en clase, cómo creamos esta tabla de verdad. ¿Ya? Entonces aquí voy a hacer una explicación.
para crear la tabla de verdad, ¿cierto? Que habitualmente yo le doy aquí la entrada A y entrada B, fíjese, entrada A y entrada B. Entonces, ¿cuántas entradas tenemos? Tenemos dos entradas. Pero como estamos trabajando en un sistema binario, entonces la base del sistema es 2, ¿ya? Y ahora, ¿cuántas entradas tengo? Tengo dos entradas, por lo tanto, tengo el 2 elevado a 2. Entonces, una vez que hago este procedimiento, ¿cierto? Voy a determinar la cantidad de combinaciones que voy a tener para esta entrada, como son para esta compuerta, perdón, una compuerta OR. Como tiene solamente dos entradas, entonces las combinaciones que va a tener para revisar el comportamiento van a ser 2 elevado a 2, 4 combinaciones, ¿ya? ¿Qué significa eso? Esto lo dividimos por 2, ¿ya? Entonces aquí tenemos, fíjese, 1 y 2, 2, 0 y 2, 1. Eso significa esto. Y luego, ¿cierto? Tenemos 2 entonces. 2, 0, 2, 1. Y ahora volvemos a dividir por 2 porque estamos trabajando en un sistema binario. Y 2 dividido por 2 es 1, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a tener en nuestra tabla, ¿verdad? En la entrada B, 0, un 0, un 1, un 0, un 1. Ahí tenemos, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a ver el comportamiento, ¿cierto? De esta entrada, de este sistema, ¿cierto? Al aplicarle, ¿cierto? Usarlo en Proteus. Entonces vamos a irnos acá, ¿cierto? Voy a detener aquí, ¿cierto? La simulación. Fíjese, voy a usar este puntero para poder mover este circuito. Lo voy a desplazar acá, ¿ya? Y ahora voy a trabajar con la compuerta OR, ¿cierto? La compuerta OR. Y ahí tengo la compuerta OR, ¿cierto? O también la compuerta 7432. Usted puede usar la 7432 o la OR. Ambas es lo mismo. ¿Ya? Vamos a colocar aquí entonces. ¿Ya? Entonces, para poder ver el funcionamiento de esta compuerta, al igual que en el caso anterior, yo puedo utilizar interruptor, ¿ya? En este caso puedo utilizar dos interruptores, ¿ya? Un interruptor, otro interruptor, ¿cierto? Lo voy a girar acá. Lo voy a girar en 980, ¿cierto? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Fíjense, voy a hacerle aquí un zoom y entonces vamos a conectar, ¿cierto? Los terminales superiores al positivo, que es el estado alto, y los otros terminales, ¿cierto? Estos terminales inferiores los voy a conectar al terminal ground, que es el terminal bajo, perdón. ¿Ya? Y entonces, fíjese, yo puedo determinar, ¿cierto? El comportamiento de esta compuerta. Y aquí, ¿cierto? Para poder determinar el comportamiento de esta compuerta, entonces voy a utilizar aquí un LED a la salida. ¿Ya? Un LED a la salida y una resistencia. Entonces aquí la resistencia dijimos que podía estar, ¿cierto? En el orden de los... Vamos a colocar aquí. Voy a tirar eso, ¿cierto? Al GND. Ahí. Listo. Y cambiamos, fíjese cómo modificamos la resistencia. Le doy aquí doble clic. Y ahí, ¿cierto? Modifico el valor de la resistencia 220. Listo. Ahí tenemos, ¿cierto? El valor de la resistencia. Y entonces ahora voy a construir mi tabla de verdad. Entonces dijimos, ¿cierto? Ya habíamos visto la tabla de verdad. Aquí la teníamos, ¿cierto? Entonces esa tabla de verdad es la que nosotros vamos a utilizar. Ya no recuerdo si esto... A ver, vamos a ver si podemos utilizar o pegar aquí algo. Ya voy a hacerle aquí control. Le vamos a dar aquí. Le voy a hacer acá
descartar, vamos a poner ahí, ¿cierto? Vamos a ver si podemos, eh, vamos a ver si podemos con Pine. Aquí tengo Pine, ¿cierto? Y vamos a colocar aquí. Vamos a ver si podemos pegar esta tabla de verdad para no construirla, ¿ya? Y ver cómo se va a comportar el circuito. Veamos si podemos pegarla aquí. Entonces acá dice seleccionar objeto. A ver si yo le hago control V. No, no me deja. Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer aquí. Aquí, ¿cierto? Ah, le voy a dar aquí. Aquí tenemos, ¿cierto? La compuerta. Este lo voy a colocar por acá, ¿cierto? Lo que necesito determinar aquí, ¿cierto? O mostrar es cómo se comporta mi circuito de acuerdo a la tabla de verdad. Aquí tenemos entonces nuestra tabla de verdad que construimos, ¿cierto? ¿Ya? Y aquí tenemos el circuito. ¿Ya? Entonces ahí le voy a dar acá, le voy a dar un zoom, ¿cierto? Y lo vamos a generar. Ahí tenemos, ¿cierto? Y ahí tenemos nuestra... Entonces, veamos, ¿cierto? Tenemos aquí el 0, ¿cierto? GND representa el 0 y BCC representa el 1, ¿ya? Entonces dice, si los dos, esta compuerta le voy a dar aquí, simulación, ¿cierto? Simulación, pinchamos aquí, pum, ¿ya? Entonces, fíjese, 0, 0 significa que los dos interruptores, ¿cierto? Están ahí en 0. Este no lo conecté ahí a 0. Ahí están en 0, ¿cierto? Los dos están conectados a 0, si se dan cuenta, GND, ¿ya? Entonces, si los dos están en 0, dice que la salida es 0. Veamos, 0, 0, está apagado, entonces está en 0. Ahora dice que la entrada A, ¿cierto? La entrada A, esta entrada, va a estar en 0 y la B, esta entrada, va a estar en 1. Entonces esto lo voy a conectar y enciende, está en 1. ¿Ya? Ahora dice, la entrada A está en 1, es decir, este va a ir abajo y ese va a ir arriba. La entrada A está en 1 y la entrada B está en 0 y el circuito se enciende. Y ahora si las dos están en 1, fíjense, este está en 1, este está en 1, el circuito está entonces encendido. ¿Cómo lo podemos hacer de otra manera? Claro que lo podemos hacer de otra manera, ¿cierto? Vamos a hacer el mismo circuito, ¿cierto? Podemos utilizar OR o 7432. Vamos a utilizar esta compuerta y lo vamos a hacer acá. Vamos a utilizar este, ¿cierto? El Logic Toggle, ¿ya? Usted pincha aquí y le coloca Logic, Logic, Logic Toggle. Ahí está, Logic Toggle. Esa es la herramienta que estamos utilizando, ¿cierto? Que me va a simular 0 y 1. Le digo aceptar nomás, ¿ya? Bueno, y eso es lo que vamos a utilizar acá, ¿cierto? Ahí vamos a colocar ahí, ¿cierto? Y ahí vamos a colocar el otro, que vamos a estar haciendo exactamente lo mismo, solamente aquí estoy mostrando que se puede hacer de dos formas, ¿ya? Le colocamos aquí la resistencia, ¿cierto? Fíjese, también la configuración de la resistencia yo lo puedo poner antes, no hay ningún problema, ¿ya? Y ahí le voy a colocar el LED, ¿cierto? Lo que sí es importante aquí cambiar el valor de la resistencia, entonces usted pinche la resistencia aquí y le cambia el valor, y el valor es de 220 o 330, ¿ya? En este caso le coloco de 330, ¿eh? ¿Y qué necesitamos ahora? El ground, ¿cierto? Para que el circuito funcione. Que ahí tenemos, ¿cierto?, nuestro circuito. Y ahora entonces hacemos la comprobación de esta compuerta. Le damos simulación, ¿ya? Y entonces cuando el circuito, ¿cierto?, está en 0, 0, la salida va a ser 0. Ahora, si A, mire, vamos a hacer algo. Voy a colocar aquí y voy a usar esta. Voy a editar aquí un valor. Fíjese, voy a aumentar aquí. Le voy a dar 2 pulgadas, 21 pulgadas. Y este va a ser A,
¿ya? Ahí está, ¿cierto? Y este va a ser B. Le voy a dar acá, ¿no? Este va a ser A. Entonces, si los dos están A, ¿cierto? Aquí lo voy a mover, mire cómo lo muevo. Le doy, lo selecciono y con el botón derecho le doy extraer y ahí lo puedo mover, ¿ya? La misma cosa acá, lo selecciono con el botón derecho del mouse y lo muevo, ¿ya? Entonces aquí tengo la entrada A y B. Entonces, si A y B, ¿cierto? Ahora simulo, si A y B son 0, ¿cierto? Son 0, la salida es 0. Pero ahora, si A dice 0 y B es 1, ¿ya? Pincho aquí, aquí en eso, ya voy a pinchar aquí, ahí pincho, ahí, fíjese, 0 y 1, ¿ya? E inmediatamente la salida es 1. Ahora vuelvo a cambiar y ahora digo, si A es 1 y B es 0, si A es 1, fíjese, pincho ahí, en ese círculo rojo, si A es 1 y B es 0, también es 0, y ahora si los dos son 1, entonces la salida va a ser 1. Bien, ahí tenemos entonces el comportamiento de este circuito, ¿ya? Bien, por hoy día lo vamos a dejar hasta ahí nomás, ya, para que usted pueda, no sea tan pesado, ¿cierto? Y vamos a estar viendo las otras compuertas. Le voy a dejar otro videito para que pueda ver las otras compuertas. Y usted puede practicar, ¿cierto? En Proteus y pueda practicar igual para la prueba, ya, que es súper importante ahí la prueba. Yo seguramente mañana voy a subir otro video y terminar la clase. Bien, muchachos, entonces en esta clase hemos visto el comportamiento de los sistemas digitales. Ya, los sistemas digitales dijimos que se representan con ceros y uno. Los circuitos digitales se representan con ceros y uno. Hemos visto también cómo se crea una tabla de verdad, ¿cierto? Para crear una tabla de verdad, nosotros dijimos que podemos crearla, ¿cierto? Utilizando la base 2 y va a depender, las combinaciones van a depender de la cantidad de entradas. Entonces aquí, ¿cierto? En este circuito yo tengo dos entradas, entonces eso significa, como la base es 2, ¿cierto? Estamos trabajando en un sistema binario, entonces voy a tener dos entradas. Y las combinaciones para este circuito van a ser 2 elevado a 2, 4, ¿cierto? Van a ser 4 combinaciones. Por lo tanto, aquí yo puedo ir dividiendo por 2, ¿cierto? Y voy a ir determinando la cantidad de entradas. 4 dividido por 2 es 2. Por lo tanto, aquí tengo 0, 0, 1, 1, ¿cierto? Vuelvo a dividir por 2, ¿ya? Y ahora voy a tener 2 dividido por 2 es 1, por lo tanto voy a tener 0, 1, 0, 1, ¿ya? Bueno, de esa manera entonces se construye una tabla de verdad. Si esto fueran 3 entradas, entonces esto sería 2 elevado a 3, ¿cierto? Si este circuito, este mismo circuito tuviera 3 entradas, ¿ya? A, B y C, por ejemplo, ¿ya? Voy a colocar aquí para que no se confundan. Voy a borrar aquí esto que me quedó aquí. Y eso, ¿ya? Entonces, ahí le voy a colocar pluma. Este es un 4, ¿ya? Y aquí vamos a colocar otra entrada. Entonces ahora, si tenemos tres entradas, ¿cierto? ABC, ABC, entonces tres entradas, esto va a ser elevado a 3. Por lo tanto, ¿cuántas combinaciones voy a tener? 2 elevado a 3 son 8. 8 combinaciones voy a tener, ¿cierto? Entonces ahí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ya? Y luego, ¿cierto? Empiezo a dividir por 2. Entonces, la primera corrida, ¿cierto? 8 dividido por 2 va a ser 4, ¿ya? Y así voy y ya aquí no voy a tener ABC, A, B, sino que voy a tener A, B y C para formar mi tabla de verdad. Bien, muchachos, espero que esta clase les haya servido. Nos estamos viendo en la otra clase. Que tengan una buena noche, descansen y espero que puedan revisar esta clase. Muchas gracias.